Como todo en la vida, a veces lo urgente desplaza lo importante, y en un país que, como yo siempre bromeo, es casi un istmo agarradito solo allá en la cuchilla de Santa Ana, porque después tenemos el Cuarein, el Uruguay, el estuario del Plata, y tenemos el Atlántico y la Laguna Merín. Estamos totalmente rodeados de agua, prácticamente la población no come pescado, la mayoría de la población no sabe nadar, y miramos poco al mar. Miramos, de los que vivimos en Montevideo, tenemos ese privilegio, los que nos están escuchando en Punta del Este a esta hora en Piriápolis, tienen ese privilegio de tener el mar enfrente, pero de los que viven enfrente al mar, el 99,9% no embarcó nunca, salvo cuando va en un buquebús a Buenos Aires. Nos va a acompañar alguien que sí ha estado metido en los temas que tienen que ver con los ríos, los límites, el mar. En este momento y durante tantos años ha sido el negociador del Tratado del Río de la Plata, es el doctor Edison González Lapeire. Doctor, bienvenido, tanto tiempo. Muchas gracias, me siento muy cómodo con ustedes, porque lo importante en este tipo de reportajes es tener del otro lado a gente talentosa como la que en este momento me honra. Bueno, muchísimas gracias. Invitándome a participar en esta linda conversación. Usted sabe que teníamos en la manga este tema con Jorge Gatti. Estamos hablando de un emisor subacuático del Riachuelo. Y ayer en las cartas al director de búsqueda, que Jorge sabe que por un defecto profesional desde hace muchos años reviso cada jueves para ver qué temas me pueden interesar, estaba esto del emisor subacuático del Riachuelo, que está en construcción, y le voy a pedir a usted que nos cuente de qué se trata este emisor subacuático que están construyendo del lado argentino en Buenos Aires, frente a Buenos Aires. Se trata de una obra de un porte fenomenal que implica conducir todos los efluentes de las áreas correspondientes a los arroyos Matanzas y Riachuelo a un emisor subacuático de 12 kilómetros que se va a vertir en las aguas del Río de la Plata. La obra ya está bastante avanzada, se piensa que puede culminar su construcción en el 2021, y obviamente a mí me ha preocupado el hecho de que exista un desconocimiento de lo que está sucediendo, no se hayan hecho controles sobre la forma en que se van a depurar los detritus que van a ser lanzados a través de ese túnel. Y quise con esta nota de búsqueda por lo menos llamar la atención a las autoridades de que es necesario estar atentos a ese vertimiento. 4.300.000 habitantes, me decía Jorge hoy en una tanda, es más que todo el Uruguay entero, obviamente. Por supuesto. 2.000 establecimientos hay industriales. Muchas industrias en esa área que también vierten sus... Se habla de 2.000 establecimientos industriales, nada más ni nada menos. Yo tengo amistad con el embajador Raúl Estrada Oyuela, un distinguido diplomático argentino que tiene una enorme experiencia y que ha actuado mucho en temas medioambientales, y me decía que son muchas más de 2.000 industrias las que vierten sus aguas cloacales a este. Antes de pasarle a Jorge, ¿cómo es el tema de los límites y qué es lo de uso común? Porque usted me dice 12 kilómetros y yo tengo entendido que eran el uso propio son ¿cuántas? ¿2 millas? ¿Cuánto es? Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que hacerles una pequeña introducción. Y sí, porque de esto sabemos poco y nada. Mire que tampoco es que le agradezco el gesto, pero yo no me saco carteles, lo que he leído y lo que usted mismo ha puesto. Digo. Desde los tiempos de el canciller Ceballos, al principio del siglo XX, que sostenía que el Uruguay tenía jurisdicción hasta la orilla del Río de la Plata, es decir, la tesis de la costa seca, nuestro país sostuvo siempre el criterio de la línea media en el Río de la Plata, es decir, que el Río de la Plata se tenía que cortar como se corta una torta a través de una sola línea, y esa línea tenía que ser la línea media. La Argentina sostenía otro criterio que estaba referido a los canales, es decir, quería proteger los canales que había dragado y que mantenía, y quería una solución que le permitiese mantener jurisdicción sobre los mismos. El Tratado del Río de la Plata llega a una solución ecléctica, establece 2 franjas de jurisdicción exclusiva en las costas de cada ribereño, que son de 7 millas desde Punta del Este a Colonia. Y de Colonia al paralelo Punta Gorda, que es donde se inicia el río Uruguay y donde se inicia el río de la Plata y termina el río Uruguay, y desde el lado argentino, desde el paralelo Punta Gorda
hasta un lugar que se llama Punta Lara, que está más al este de la ciudad de Buenos Aires, de 2 millas, y de Punta Lara hasta el límite exterior del Río de la Plata de 7 millas. Quiere decir que en este caso... Está bien, donde visualmente uno en el mapa ve que se ensancha 7 millas, donde se empieza a afinar 2 millas. Efectivamente, ese fue es un criterio visualmente más fácil de llegar. En este caso, el emisor subacuático tiene una extensión de 12 millas, son 12 millas, 12 kilómetros. 12 kilómetros, estábamos hablando de millas náuticas para... 1.300 metros cada milla. La jurisdicción exclusiva y excluyente argentina es de 2 millas. Estamos hablando de 3 kilómetros 600 más o menos. Son 1.800 metros la milla náutica, 1.600 la terrestre. Exactamente. Se pasa de largo 6 veces. Por supuesto, pero con una particularidad que es subfluvial. Es decir, está en principio no afecta a la navegación. Va por abajo, si pegaba al piso del río. El artículo 17 del Tratado del Río de la Plata establece el régimen de consulta. Quiero decirles, tengo que hacer una aclaración. El régimen de consulta en los ríos y cursos internacionales no es de larga data. Yo tengo el honor de haber sido el primer jurista uruguayo que sostuvo esa tesis a nivel internacional. En determinado momento, en el año 71, me llamó el canciller Morotero y me manifestó que yo iba a ser el único delegado a la conferencia de Naciones Unidas que iba a tener lugar en Buenos Aires, conferencia de UNITAR sobre ríos y cuencas fluviales internacionales. Era una gran responsabilidad, ¿no? Empezamos a charlar y dije, ¿qué tema le parece que puede plantearse? Digo, mira, se está discutiendo entre Argentina y Brasil el régimen de la consulta previa en el caso de obras que puedan causar perjuicio al otro ribereño. Dice, y Uruguay nunca se pidió sobre eso. ¿Y usted qué opina? Yo opino que el régimen de consulta es importante, en particular con respecto al río Uruguay. Dice, bueno, denle para adelante. Y fui yo el primero que expuso en esa conferencia que tuvo lugar en el Teatro San Martín esta tesis que después la plasmamos en el Tratado del Río de la Plata, en los artículos 17 a 22, y en el Estatuto del Río Uruguay, que es de 26 de febrero del 75, en los artículos 7 a 12. En el Estatuto del Río Uruguay tiene un alcance mucho mayor, porque acá el artículo 17 dice que la parte que proyecte la construcción de nuevos canales o la alteración o modificación significativa de los ya existentes o de cualesquiera otra obra deberá comunicar el proyecto a la Comisión Administradora del Río de la Plata, a la cual deberá expedirse en plazo de 30 días sobre si la obra puede causar perjuicio sensible a la navegación o al régimen del río. ¿Y esta obra cae en eso, en ese artículo? Ese es un tema para que la Comisión Administradora del Río de la Plata... ¿Hubo consultas de Argentina? Exactamente, en el año 2009... La delegación uruguaya que presidía el embajador Elvio Rosselli, un excelente diplomático uruguayo, pero obviamente siguiendo instrucciones de la Cancillería, presentó, analizó este proyecto y frente a la presentación que había hecho la Argentina, manifestó que no correspondía seguir con el procedimiento previsto en los demás artículos, porque el artículo 17 hay que presentar y la Comisión se tiene que expedir. Si la Comisión no se llega a un acuerdo, o se pide negativamente la obra, no se puede realizar, porque hay que terminar con un régimen de consulta que implica negociaciones directas durante 6 meses y eventualmente la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia, como se fue en el caso de UPM. De Bonia. Una pregunta, sí, que se puede ver a Bonia. Una pregunta de edición. En realidad lo que no se sabe es que esto se está haciendo, que esto va a tener esa cantidad de... 2021. Exactamente, que reúne a más de 2.000 empresas, que son más de 4.300.000 personas, esos son datos. Ahora, que contamine o no contamine, en realidad no se sabe porque no tenemos información, o ya se sabe que esto es contaminante. Es decir, siempre todo lo que uno vuelque siempre contamina, pero hay niveles permitidos. Es decir, porque puede haber un tratado previo de los efluentes, eso se sabe, no se sabe, está incluido en el pliego. ¿Hasta dónde ha llegado con la investigación de esto? Precisamente, esta nota tenía el propósito de que esa interrogante que tú estás formulando fuera contestada por las autoridades. El periodista que recogió unas declaraciones, Martín Natalevich, en El Observador,
llamó al director de Medio Ambiente, el señor Lux, y él mismo dijo que nunca habían pedido información ni tenían conocimiento del tema. O sea que le soltamos las manos a los argentinos. Si lo están haciendo, si va a ser medido el impacto que tiene, es cuestión de los argentinos. Uruguay no ha preguntado nada. Nada, incluso uno de los delegados a la Comisión Administradora del Río de la Plata manifestó que la posición era que una vez que empezara a funcionar se iba a determinar si contaminaba o no. Primero contamina y después vemos. Exactamente. Ese es el tema que... ¿Qué tanta injerencia tiene Uruguay, más allá de toda esta reglamentación que tú tenés? Porque hemos tenido tiranteses con Argentina, porque en algún momento estuvimos invertidos. Nosotros teníamos la planta de Botnia y decíamos, bueno, pero esto le corresponde a Argentina cortarnos los puentes, le corresponde llevarnos a La Haya. Es decir, ¿qué tanto realmente sentís que tenemos como para protestar antes de tiempo? Bueno, sí, me falta información, precisamente porque nadie tiene información de lo que ha acontecido. O sea, pedir información, la delegación sí. uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata no sabe absolutamente nada de lo que pasó en el 2009. Yo tengo el acta de la reunión. Ajá. Y fue el análisis que se efectuó de un proyecto de esta envergadura. Fue absolutamente liviano. Se trató como si fuera algo un cañito. Claro. O sea que el primer problema que tenemos es la inoperancia del lado uruguayo en cuanto a tener información. ¿Eso está claro? Exactamente. Eso es lo primero. Exactamente. O sea que lo primero que teníamos que hacer es reclamarle a Uruguay que pida información. Por supuesto, porque es posible que hayan habido cambios. A mí me han dicho que sí, que efectivamente existieron cambios sobre el proyecto original. Eso nunca fue tratado en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Uh-huh. En segundo lugar, es necesario saber cómo se van a tratar esos efluentes, cuáles son los procedimientos de depuración. Cuando estamos hablando de miles de industrias, estamos hablando de la posibilidad que a través de ese emisor subacuático se emitan volúmenes imponentes de cromo, por ejemplo, que es un elemento cancerígeno. Es decir, hay una serie de interrogantes que yo creo que en nuestro país tendría que veo que el mayor problema que tenemos es falta de información, pero te tengo que comentar algo que capaz que cae en lo mismo, de falta de información. Cuando uno tira algo en el Río de la Plata, en realidad los argentinos no piensan que solo nos contaminan a nosotros, también se contaminan ellos. O esto hay una posibilidad en el río porque nos lo están tirando para un lado en donde las corrientes solo nos afectan a nosotros. Ese es otro tema que hay que estudiarlo. Yo entiendo, es decir, yo no estuve de acuerdo con la resolución que se adoptó por la Comisión Administradora del Río de la Plata en el año 2009. Es decir, estamos hablando de que transcurrió una década de ignorancia de lo que ha acontecido. Eso es sumamente grave. En ese momento, yo manifesté mi discrepancia con lo resuelto por la Comisión Administradora del Río de la Plata y consentido por la delegación uruguaya, porque yo entendía, y sigo entendiendo, que el arrojar esos volúmenes imponentes de detritos al Río de la Plata puede afectar el régimen del río, puede afectar, no sé por qué no se ha investigado, pero pienso que si es así, se debió cumplir con todo el procedimiento previsto en los artículos 17 a 22 del Tratado del Río de la Plata. Por eso que estaba en desacuerdo, porque lo que se hizo, se presentó el proyecto, entonces la delegación uruguaya dijo que estaba de acuerdo, que no correspondía. Esa fue una decisión política, queda claro que es una decisión política más que de análisis científico. Se le dijo estamos de acuerdo porque políticamente alguien dijo... Yo pienso que, yo tengo un altísimo concepto del embajador Rosselli, que ahora está retirado del servicio exterior. Yo pienso que siguió directivas de Cancillería por motivos políticos, ¿no? Es decir, porque desde el punto de vista técnico deja mucho que desear. 2009 Gargano, el canciller en esa época, o ya había cambiado Gargano. No lo tengo claro. Sí, es probable. Sí, no tengo claro quién era el canciller en ese momento. Bueno, desde 2005 a 2010, Tabaré presidente, me suena Gargano, habría que fijarse si llegó al final del mandato Gargano. Sí, yo quiero aclarar que... No es un tema político, estoy simplemente haciendo memoria. Sí, no, la verdad que no... ¿No te acordás? No recuerdo, no recuerdo. Pero es un segundo. Hasta qué momento estuvo Gargano. Pero la decisión política aparentemente sí te daba la impresión de que era. Sí, técnicamente, ¿cómo se solucionan estos problemas? Gargano estuvo entre el 2005 y el 2008. Después vino Gonzalo Fernández. Después estuvo Pedro Vaz, desde el 31 de agosto del 2009 al 1 de marzo del 2010. Ahí fue entre Gonzalo Fernández y Pedro Vaz.
Y después ya vino Almagro, ¿no? En el 1 de marzo del 2010. Bueno, yo soy amigo de Gonzalo Fernández y tengo un altísimo concepto, en especial del talento que tiene. Es decir, que yo estoy seguro que había intereses muy importantes que el Uruguay debió preservar en una negociación con el gobierno argentino. Llama la atención por lo que usted puso en la carta y lo que está diciendo ahora, que esto del observador, ya lo dijo con claridad, pero lo quiero subrayar, que el Ministerio, y lo vamos a consultar la semana que viene, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, este tema no lo tiene no es que no lo tiene arriba de la mesa, no lo tiene en ningún lado. Exactamente. Eso vamos a ver qué nos dicen y después le contamos. Lo declaró el Rux, que era el ¿no? Es decir, subsecretario ahora de... Ahora, yo digo, estamos a un año y poco para que este emisor empiece a funcionar. Yo creo que se impone una actividad mucho más positiva de este gobierno, del gobierno que va a asumir el 1 de marzo, para controlar cómo se ha ido desarrollando la construcción, si se cumplió con el proyecto originario, si no ha habido cambios, porque los cambios, si hubo un cambio, ese cambio debió haber sido sometido a la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y no se sometió. En el Tratado del Río de la Plata, ¿qué capacidad tiene cada país de bloquear al otro si algo? Porque si digamos que no llegamos a tiempo, el error cometido ya está cometido, empiezan a emitir a través de este colector y vemos que contamina. ¿Qué capacidad tiene Uruguay de pedirle que se frene o que se haga algo? Si se hubiese iniciado el proceso previsto en estos artículos que yo he mencionado, 17 a 22 del Tratado del Río de la Plata, naturalmente las obras tenían que suspenderse hasta llegar a un acuerdo, a una solución. Eso ha quedado consolidado y puedo citar internacionalistas argentinos que sostienen esa interpretación. Pero al haber prestado el consentimiento de que no correspondía seguir con ese procedimiento de consulta, ya tenemos un hecho consumado. Esto es un poco parecido a aquel consentimiento que tanto se hablaba de que Argentina le había dado a Botnia para construir, a Uruguay para construir. No, ahí no. Porque ahí se referían a un acuerdo que habían firmado los presidentes. El artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay, del cual yo también fui uno de los redactores, dice: la parte que proyecta la construcción de una obra que puede causar perjuicio sensible al régimen del río, a la navegación y a la calidad de las aguas, deberá presentar el proyecto ante la Comisión Administradora, más o menos el mismo texto, que deberá pedirse sumariamente. Le cuento a la gente que no está leyendo, digo. Uruguay no presentó el proyecto. ¿Por qué no lo presentó? Porque nosotros salíamos de una crisis pavorosa del 2002, 2003. Canciller era Didier Perte, el presidente de la República era Jorge Valle. Era de vida o muerte tener una inversión de esa naturaleza para insuflarle cierta fuerza a la economía uruguaya, y se temió que si se presentaba el proyecto... Nos lo demoraban, por lo menos. Yo, como presidente de la delegación uruguaya ante la CADRU, en el año 1996, había presentado un proyecto que venía bien informado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay para una planta de pasta celulosa en esa misma zona, y la Comisión Administradora del Uruguay lo aprobó. Y habíamos cumplido con el estatuto. El Uruguay, en el caso de Botnia, no cumplió con el estatuto. Pero fíjese, permítame que haga esta Sí, es muy interesante porque terminamos en La Haya, ¿no? Sí, yo tuve Eso fue una medio una bandideada uruguaya. A sabiendas de que se lo podían trancar, dijo: no lo presentemos. Yo pienso que sí. Bueno, vamos a aclarar. Vamos a dejarlo. Y Jorge Valle y Didier Perte van a decir lo que yo estoy diciendo. Yo estoy interpretando la conducta, pero creo que estuvo justificada por un bien mayor. Claro. Pero en definitiva, ¿qué pasó en La Haya? Se presentaron toneladas de informes en francés, en inglés, distintos juristas del mundo participaron, los mejores, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de... Si tú estuviste en el proceso, hasta parte, después dejaste. Exactamente. Ahora voy a explicar por qué. Y la definición, la ordenanza de la Corte de La Haya de abril del 2010 está centrada sobre algo muy sencillo. Para que exista responsabilidad tiene que haber un hecho ilícito, pero tiene que haber un daño. Si vos vas con el auto y pasás el semáforo rojo y no atropellás a nadie, no hay responsabilidad civil. El acto ilícito está, pero no hay el daño. Y la Corte dijo que el Uruguay había violado el Estatuto del Río Uruguay, que había violado el artículo 7º, pero que la República Argentina no había podido probar que la planta de pasta celulosa de Botnia contaminase por encima de los parámetros internacionalmente aceptados.
tan concreto, esa es la síntesis de una sentencia muy prolongada que entra en otros aspectos. Ahí estuvo el quid del asunto. Es decir, en definitiva fue un triunfo uruguayo, vamos a aclarar. Lo que tiene que ver conmigo, ya que hiciste esa alusión, yo tuve el honor de ser designado por el presidente Vázquez y el canciller Gargano para integrar el equipo legal de Uruguay en una primera instancia, y fui el que examinó a Paul Reichler. Estábamos reunidos con Alberto Pérez Pérez, Roberto Puseiro, Julio César Lupinacci, Felipe Paulillo, viendo cómo íbamos a enfrentar la demanda argentina y la medida cautelar que había pedido Argentina para suspender las obras. Y llegamos a la conclusión de que no teníamos a nadie con experiencia para litigar ante la Corte. Eduardo Jiménez de la Derecha, que había sido un hombre de una enorme trayectoria, y se había muerto. Yo lo enseñaba en la cátedra, y había visto cómo funcionaba cuando di el curso en la Academia de la Haya de Derecho Internacional, que está en el mismo edificio. Pero en la práctica no habías tenido ningún juicio real. Pero no había sido nunca abogado litigante. Digo, hay que contratar a alguien. Y en determinado momento aparece un hombre joven en ese momento, unos 50 años. Mire, el embajador Gianelli me sugirió que viniese a hablar con usted, hablando un español fluido, Paul Reichler. Y los demás me dijeron, agarrarlo vos, a ver quién es este tipo. Llévalo ya a comer unos panchos a ver qué. Entonces le hice un examen sobre el Estatuto del Río Uruguay, completísimo. Se lo sabía si todo. Yo lo hubiese tenido como alumno en la facultad, le daba 3 sobresalientes. El tipo sabía, había sido abogado de Nicaragua en el caso de Irán Contra. El tipo tenía muchísima experiencia. Y dije, mira, este es un valor. Y ahí lo contrataron. Y es un tipo tan simpático que en las reuniones que teníamos en La Haya andaba con la camiseta de la selección uruguaya con el nombre de Recó atrás, para todos lados con la camiseta. Mirá con la época de Recó. Después defendió a Uruguay en el caso de Philip Morris, y ahora está en esta demanda monstruosa de Aratilí. Creo sí, son 3.000 y pico millones. O sea que lo tenemos contratado de por vida. Nos mandamos una macada y nos llamamos por explicar por qué me alejé. Es decir, nosotros habíamos tenido éxito en que la Corte rechazase la demanda cautelar argentina para que las obras se paralizaran. Y estábamos preparando la contestación de la demanda. Y viene Gargano a una reunión diciendo que venía a una reunión con el presidente de la República y el doctor Grossespiel, y habían concluido en el sentido de que el Uruguay tenía que pedir también una demanda cautelar para el levantamiento y bloqueo de los puentes. Cuando me dijo eso, primero entendí que a nosotros nos tenía que consultar también. Y sí. Pero como no nos consultó, dije, bueno, yo quiero aclarar que yo estoy en contra de que se tome esa medida. Primero, porque hubo un tribunal arbitral del Mercosur que se pidió ya sobre ese tema. Segundo, porque la Corte es muy renuente a tomar medidas cautelares. Lo más probable es que la Corte rechace la demanda cautelar del Uruguay en ese sentido. Y eso va a envalentonar a los piqueteros. Seguro, les daba viento en la camiseta. No, me dieron pelota, en términos bien futbolísticos, y renuncié, porque no entendí que no podía. Y la Corte me dio la razón. La Corte rechazó el planteo uruguayo. Claro. Nos quedan 2-3 minutos. Doctor González Lapeire, primero le agradezco este regalo de este libro. El libro se llama La Isla de la Unión, la abandonada frontera terrestre argentina-uruguaya. Uruguay venía en una serie de negociaciones muy fuertes a fines de los 60 y comienzos de los 70, más allá de la agitación política de ambos lados, con respecto a los tratados de límites de Uruguay y del río Uruguay y del río de la Plata. A tal extremo era tan fuerte la negociación y era tan inminente que esto se hiciera, que el Tratado de Límites del Río Uruguay se termina haciendo en el año 74, de memoria, le digo, usted me corrige, con el presidente Perón, poco antes de su fallecimiento, y con Juan María Bordaberry ya no como presidente, sino como dictador. Eso fue el 26 de febrero del 75. 75, ahí está, le había robado. Perón murió en junio del 74. En junio del 74. Sí, que estaba la viuda de la viuda Perón. Isabelita. Sí. ¿Usted lo conoció personalmente a Perón? Sí. Estaba contando una experiencia realmente excepcional, que fue la de haber conversado con él y haber recibido el impacto de su enorme carisma, ¿no? Es decir, cuando se firma el Tratado del Río de la Plata, el 19 de noviembre del 73,
En determinado momento el presidente de Bordaberry lo acompaña para que fuera a saludar a los que habíamos participado en las negociaciones. Cuando llega a donde yo estaba, Bordaberry dice: mire, le voy a presentar al embajador González Lapeyre, que fue uno de los redactores del tratado. Me dio la mano, era un hombre de más o menos de mi estatura, y yo digo que me hipnotizó, me aisló del ruido, del murmullo, del tintineo de las copas, y me empezó a hablar en un tono tremendamente solemne, que lo voy a repetir ya que estamos en la radio. Sí. Dice: lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que nos ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. Estaba como haciendo un discurso. Se me cayeron los pantalones, no sé, en mi larga vida. Viniendo además de alguien que usted sabía que se había reunido con Luis Valle en el medio del río porque no quería ninguno de los dos. Además, en mi casa se reunían todos los exiliados. Yo, como estudiante de la Facultad de Derecho en la época que tomaba aquellas medidas, estaban absolutamente en contra. Y lo que más me molestó fue que con mi padre habíamos seguido toda la carrera de Don Omar Martínez, que era de mi barrio, de la Comercial, y no pudimos ir a Buenos Aires a verla con la pelea de Arcimur por las medidas que había adoptado para poder ingresar, que se requería visa. Que eras contra de Perón, pero te hipnotizó igual. Me hipnotizó, sí. Para mí, a lo largo de mi vida diplomática conocí mucha gente importante, nadie con el poder carismático de Perón. Doctor González Lapeyre, muchísimas gracias. Está a punto de cumplir 85 años, voy a cometer esa infidencia. Sí, efectivamente. Con la lucidez de siempre. Y bueno, gracias por el libro y por esta disposición de venir a hablar de esto, que esto es una mecha que ha encendido nosotros. Vamos a trasladarle el tema nuevamente al Ministerio de Yo creo que sería importante que el Ministerio se interesase en este tema, porque está en juego algo muy importante, que es la contaminación a esa altura del Río de la Plata. Este túnel está frente a Colonia. Es decir, se puede decir, nosotros tenemos en Montevideo un emisor acuático, pero las circunstancias son completamente distintas. La altura del Río de la Plata es muy diferente. Y además ese es un efluente de una población significativamente inferior a la que va a verter sus aguas cloacales el emisor que hemos comentado. Hago unas preguntas que lo saco del tema, pero como lo veo también, y uno siempre tiene que ir sacando data para llegar a los 85 años también, ¿en qué va su día cotidiano? ¿Qué hace usted? Ahora voy a nadar al Club Náutico, mañana juego al tenis. ¿También ahí en el Náutico? También ahí, digo, en el Náutico. Sí, en el Náutico, sí, tenemos una barra. O sea, que actividad física abundante. Es fundamental. Yo creo que sigue siendo, dígame que sigue siendo carnívoro, que come carne, porque yo creo que sigue comiendo carne. Por supuesto. Bueno. Porque sigo llegando a los 85 años. Tengo un nieto que es vegano, y yo me mato de la risa, porque además son de los que reciclan. Va a tomar una Coca-Cola y le dice a mi mujer: ¿vos reciclás? Sí, entonces la tomo. Si no la tomo. Bueno, estábamos hablando de la veda de carne desde fines de los 50 hasta comienzos de los 70. Hubo veda de carne en algún momento, ¿no? Bueno, se recuerda de su memoria, pero su memoria no tiene nada que ver. Un régimen muy especial, porque se podía adquirir la carne fuera de Montevideo. Sí, hablamos de las carnicerías del otro lado del puente, ¿no? Había que cruzar el puente, ¿no? En este librito cuento algo muy jocoso, que fue el enfrentamiento que tuve con Pibel Devoto y cómo terminó. Les recomiendo que lo lea. Claro. Sí. Bueno, así que deporte y vida sana, ¿o no? Sí. Usted no fuma, y eso no, dígame. Y dormir la siesta. ¿Dormir la siesta? Sí. ¿Algún vinito, algún whisky? Por supuesto. Porque si uno hace deporte y se toma un whisky, uno compensa una cosa con la otra. Lo malo es cuando uno se toma el whisky y no hizo deporte. Claro. El doctor Edison González Lapeyre, negociador del Tratado del Río de la Plata. Un honor para el programa, muchas gracias. Muchas gracias. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable.